Amigos, estamos de regreso en Mesa Central y vamos con lo que anunciaba César Campos antes del corte. Los diferentes ámbitos, sectores del gobierno piden justamente un trabajo fuerte y directo contra los actos terroristas y también para luchar contra el narcotráfico. Y una de las propuestas que ha salido a la luz pública es justamente de la congresista Keiko Fujimori, que ha pedido una unión política para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. Ella se encuentra esta mañana aquí en los estudios de Mesa Central y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días, Alicia. A pocas semanas ya de trabajo de parto. Efectivamente, me faltan menos de 4 semanas ya para dar a luz. Me han adelantado un par de semanas porque estoy con la placenta un poco baja, pero con mucha expectativa y muy contenta de ser pronto una mamá. Y bueno, la vemos que continúa obviamente con sus labores congresales, y esta propuesta en realidad es muy interesante porque para este tema que es tan importante y que al mismo tiempo también ha sido tan difícil de combatir, se necesita unir todas las fuerzas políticas. Así es, yo creo que en estos momentos difíciles, sobre todo por lo que el pueblo peruano hemos sufrido nosotros con el tema del terrorismo, debemos estar más unidos que nunca. Pero creo que en primer lugar debemos de reconocer quién es nuestro enemigo, no debemos minimizarlo, debemos hacer un análisis exhaustivo de quién es este enemigo. Yo no creo que sean sicarios del narcotráfico, yo creo que son terroristas. No debemos cometer el mismo error que se cometió durante el gobierno del presidente Belaúnde, de tratarlos de avijeros. No debemos minimizar al enemigo. Eso creo que es en primer lugar. En segundo lugar, debemos ser conscientes que durante el gobierno transitorio y el gobierno del señor Toledo hemos retrocedido en lo que se refiere a la legislación antiterrorista. Se flexibilizaron las leyes, se dieron muchos beneficios y se indultaron a cientos de personas. Entonces, todo esto ha hecho que la legislación antiterrorista retrocediéramos y que hayan ahora muchas personas libres que han podido reorganizarse, ¿no? Ahora, tampoco creo que la culpa se la debamos echar solamente al ministro del Interior, como pretenden algunos grupos de oposición. Yo creo que aquí se necesita hacer una estrategia integral para enfrentar el terrorismo. Sus adversarios le dirán, congresista Fujimori, usted más bien está magnificando el tema, porque algunos vienen señalando en estos días que más bien estos remanentes senderos luminosos se han puesto a disposición del narcotráfico por razones económicas, de supervivencia, y al mismo tiempo ser un brazo político de organización social muy incipiente dentro de localidades además muy bien determinadas. ¿No es al revés? ¿No es que más bien el narcotráfico está cada vez supeditando más a estos remanentes terroristas? César, buenos días. Bueno, el terrorismo siempre ha actuado de la mano con el narcotráfico, pero una cosa es el narcotráfico y otra cosa es el terrorismo. Y yo quisiera leer una partecita de la columna del señor Augusto Álvarez Rodríguez, donde dice: si es que este atentado en Ocobamba hubiese sido narcotraficantes, ¿por qué se arriesgarían ellos a hacer un ataque de esta naturaleza que obligaría al gobierno a llenar de policías esta zona, como efectivamente lo van a hacer? Entonces, y nunca hemos visto que un ataque de narcotraficantes sea digamos, para destruir una comisaría. Han utilizado armas de largo alcance y es obvio que es un grupo terrorista. Claro, se decía que el narcotráfico quería convivir más bien con el Estado, incluso, como dice el presidente Alan García, subyugarlo económicamente, corromperlo a sus autoridades, pero definitivamente convivir, no destruir, no era el objetivo político como sí lo tenía Sendero Luminoso. Así, en todo caso, César, entiendo que haya alguna preocupación por parte de algunos sectores políticos pensando que el fujimorismo quiera magnificar esto para aprovecharnos políticamente. Eso es falso. Si nosotros quisiéramos actuar políticamente, lo que nos correspondería que se hace es quedarnos callados y dejar que esto crezca. Y en todo caso, en el 2011 nosotros vamos a tener una mayor alternativa de ser gobierno para solucionar un problema de esta naturaleza. Actuar responsablemente en estos momentos es decir, hay terrorismo y tenemos que actuar. Y tenemos que tener una estrategia integral para resolver este problema. ¿Cómo trabajar en esa estrategia? Por ejemplo, el Ejecutivo tiene facultades para contra el crimen organizado, para la pérdida de dominio. ¿Qué se podría trabajar? ¿Cómo se podría armar esto? Yo creo que no hay que inventar la pólvora, ¿no? En la década de los 90 se pudo enfrentar al terrorismo en base al fortalecimiento de nuestras fuerzas policiales,
militares de la mano con el pueblo. O sea, esto quiere decir hay que reorganizar a nuestros comités de autodefensas, como lo ha dicho Mauricio Mulder el día de ayer. Tenemos que fortalecer y tomar medidas drásticas con respecto a la legislación antiterrorista, y en ese sentido el grupo parlamentario fujimorista presentó una moción hace algunos meses justamente para analizar cómo se debilitó la legislación antiterrorista y qué tipos de indultos y a quiénes se dieron los indultos durante los últimos 6 años. Por otro lado, tenemos que reorganizar también el tema de inteligencia. Es importante la información que nuestras autoridades reciben. Y creo que lo más importante es la presencia del Estado en las zonas más alejadas. El Estado tiene que llegar a los pueblos más chiquititos, que es ahí donde trabaja el terrorismo. Y el día de hoy hemos visto una información en el diario Correo, que también es muy importante y no hay que desestimar. Sendero Luminoso o el terrorismo, sea el grupo que sea, se está rearmando y tenemos que tomar las medidas. Hay quienes le agregan un cuarto factor, congresista Fujimori, que es lo debilitada que está la moral de la Fuerza Armada, también como consecuencia de que dentro de la propia sociedad democrática ha recibido ataques a mansalva, cuestionamientos, que sin duda hubo excesos en la militarización, en la lucha antisubversiva. Esto a nadie le cabe ninguna duda. El problema es cuando esto se ha llevado al plano institucional casi como una política sistemática por parte de las Fuerzas Armadas de violación de los derechos humanos, que así incluso nos presentan en el extranjero. Hay que recuperar la moral de nuestras Fuerzas Armadas, que en este momento se les ha restringido también bastante su accionar dentro de estos temas. Totalmente de acuerdo contigo, César. Y en ese sentido, la Comisión de la Verdad trató muy injustamente a nuestras Fuerzas Armadas y tildó, los calificó de víctimas a los terroristas, y a quienes defendieron y entregaron su vida, lamentablemente, ahora ellos son los victimarios y ellos son los culpables de todo lo que ha ocurrido en la década de los 80. Nosotros no podemos volver a fracasar. Tenemos que estar alertas y tenemos que estar unidos para enfrentar el terrorismo, y en ese sentido el fujimorismo está a disposición. Nosotros queremos trabajar y si nos convocan estaremos ahí para dar nuestro granito. La CGTP está convocando una movilización que justamente tiene que ver con el fujimorismo. Dicen que a su padre hay que aplicarle las mayores sanciones, y es un reclamo, como decía Luis González Posada, el presidente del Congreso. No sé qué tiene que ver el Parlamento o qué tendría que ver el gobierno en una determinación, pero ¿cómo toma usted esta invocación que hace un sector? Además, el fiscal José Antonio Peláez ha pedido 30 años para su padre en el caso de las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos y el secuestro de civiles. Bueno, creo que en primer lugar el tema del fiscal todavía no ha llegado este pedido o la acusación a los abogados ni a mi padre. Por lo tanto, me parece imprudente adelantar opinión, porque no sabemos si realmente eso es lo que estaría pidiendo. En todo caso, si pero él mismo lo ha confirmado a los medios. Bueno, si es que eso es así, bueno, me parece pues un poco una falta de respeto presentarlo a los medios y no presentar a la persona con la cual se está procesando, ¿no? Pero me parece un exceso, me parece absurdo. Nosotros vamos a demostrar que Alberto Fujimori es inocente. Y me parece absurdo que quien haya derrotado el terrorismo ahora esté sentado en el banquillo de los acusados. Y con respecto a la CGTP, yo creo que ellos tienen que hacer su labor y representar a sus afiliados, ¿no? Yo no creo que ellos sean un sector político. Creo que tienen que sus afiliados son tan pocos, pues no representan el 1,5 de la fuerza laboral. Lo que yo decía la mañana, ¿no? Que, o sea, debería de darse pie o debería de darse escuchar a aquellas fuerzas laborales en realidad. No aquellos sectores en los que solamente lo que único que hacen es reclamar. Lo que ¿no? tú señalabas eran las micro, pequeñas, medianas empresas que tienen otra clase de organización, no están afiliados a este tipo. Ahora, en el TLC se ha exigido que se vaya al Perú adecuando también a la formalización de los trabajadores, porque es necesario las organizaciones sindicales, pero con un sentido menos político y mucho más reivindicativo en todo caso. Efectivamente, o sea, los trabajadores en el Perú, la gran mayoría pertenecen al sector no formal, y es en ellos en que debemos enfocarnos, en lograr que ellos poco a poco vayan teniendo beneficios, y no pues pequeños grupos sindicalistas, algunos radicales, vamos a darles el espacio que no les corresponde, ¿no? Si ellos quieren actuar políticamente, que lo hagan y que formen su partido político. Muy bien, muchas gracias a la congresista de Alianza por el Futuro, Keiko Fujimori, por haber estado esta mañana conversando aquí con nosotros en Mesa Central. Vamos a